Normalmente la gente viene con patrones, ¿no? Como una sensación de siento que estoy viviendo algo que no me pertenece o que no es mío. Nuestros antepasados, cuando un hijo moría, al siguiente le ponían el mismo nombre. A esta niña desde pequeña sus hermanos le decían, seguro que tú eres adoptada. Normalmente el niño anterior se sintió abandonado, se sintió rechazado, se sintió abusado. El trauma no es el hecho, el trauma es la gestión que se hace de un hecho concreto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa en el canal Marbellap. Desde la Delegación de Fomento y Pymes del Ayuntamiento de Marbella hay una nueva startup, la marca Marbellap. Con esto tenemos un podcast en el que traemos artistas, deportistas de élite, emprendedores, con los que queremos inspiraros, queremos ayudaros a conseguir vuestros sueños, pero siempre respetando vuestra salud, que estéis lo mejor posible. Esperamos que todas nuestras entrevistas os consigan inspirar lo máximo posible y os dejo con el contenido. Hoy tenemos una pedazo de entrevista que me hace muchísima ilusión porque sobre todo me da mucha curiosidad. Tenemos con nosotros a un psicólogo experto en trauma transgeneracional. Y lo voy a tener que decir mucho durante el programa y espero no trabarme. Pero de verdad que es muy interesante. Porque hoy tengo delante a alguien que ha decidido mirar de frente lo que otros prefieren enterrar. No habla de fórmulas mágicas ni de frases vacías. Habla de heridas que no sabemos que existen, que no sabemos que se pueden curar. De esas que no empezaron en ti, desgraciadamente, pero duelen como si fueran tuyas. De esas que se heredan en silencio. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, pero en el corazón de pocos. Cómo sanar lo que te transmitieron sin querer, pero que sigues cargando tú. Bienvenido al programa, Albert. Encantado de estar contigo. Muchas gracias, Alex. Hemos cuadrado esta entrevista hace ya casi unos meses y tenía un montón de ganas de poder charlar de este tema, porque, como te fui contando, este programa nació para enfocarse en la salud mental, en dar historias de verdad a las personas y por fin tenemos algo que mezcla algo con un toque incluso místico, pero psicología muy real, ¿verdad? Uh-huh. Sí, trabajamos con lo que es la epigenética, trabajamos con los traumas, hay una parte también espiritual, sí, porque es algo que no es palpable, que no se ve, no es algo que está ahí y que de repente pues aparecen cosas, vamos repitiendo traumas, repitiendo patrones, pero no es algo que vayas al médico y te diga, mira, pues tienes esto, no, es algo que con terapia y con un proceso pues se puede ir entrando directamente a todo este trauma, como has dicho bien, trauma transgeneracional, que a veces es complicado hasta decirlo. De hecho, acabas de decir, por ejemplo, epigenética. Va a haber muchas cosas que te voy a ir preguntando porque no soy ningún experto en esto y además quiero que la audiencia aprenda con nosotros e incluso puede identificar en ella misma cosas que no tenía claras o que pueden resolver. Has dicho espiritualidad, pero quiero dejar muy claro que tú tratas pacientes que tienen síntomas reales y que acaban sanando de forma real, ¿verdad? Sí, yo soy psicólogo y terapeuta. Entonces, sí, lo que hacemos pues es un proceso, ¿no? Hay gente que viene con muchos problemas, ya sea por relaciones de pareja. Normalmente la gente viene con patrones, ¿no? Como una sensación de siento que estoy viviendo algo que no me pertenece o que no es mío o que de alguna forma estoy en relaciones diferentes y siempre me pasa lo mismo, ¿no? Esto es cuando a mí ya se me despierta la alerta de, oye, puede que aquí haya algo, ¿no? O gente que repite un mismo patrón laboral, ¿no? No tiene que ver solo con la pareja o con la familia, sino que hay cosas que pasan, ¿no? Enfermedades. Entonces, cuando vienen estas personas a la consulta, bueno, hacemos simplemente un análisis. A veces les pregunto, oye, ¿qué sabes de tus padres? ¿Qué sabes de tus abuelos? Hay mucha de la información de la que no tenemos acceso normalmente, ¿no? Porque más allá de nuestros abuelos, mis bisabuelos no los conocí, entonces sé por las historias desde la mente de mis abuelos, por ejemplo. Pero sí que es verdad que cuando hacemos según qué tipo de trabajos, también hacemos trabajos grupales, podemos entrar ahí, podemos ver cómo diferentes formas de vivir, cómo aquello que vivieron ellos de alguna forma, cómo gestionaron ellos las emociones, las relaciones, pues de alguna forma nos está involucrando a nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida, y cómo nosotros sacamos síntomas, ¿no? Como aquello que vivimos es un síntoma que muestra algo que está todavía anclado en nuestro sistema familiar. De hecho, la pregunta que vamos a intentar resolver durante toda la conversación de hoy es cómo superar los traumas de mis antepasados, que es básicamente la definición del tema que estamos tratando aquí. Por supuesto, como te he adelantado antes, tenemos a Abel Mullo, nuestro pintor, dedicándote una obra que está pintando
para la entrevista y que al final del programa pues te la dedicará y seguro que sacamos ahí un concepto artístico con esta parte de ciencia, de misticismo incluso, que va a ser muy interesante. ¿Qué síntomas ves tú claramente en una persona que te lleva a pensar, aquí hay un tema que puedo ayudarle si conozco sus antepasados? ¿Cuáles son esos síntomas iniciales? Para mí la palabra clave aquí son patrones. Es decir, normalmente la gente viene a consulta con algún tipo de patrón identificado, una sensación de siento de alguna forma que con mis parejas repito lo mismo, siento de alguna forma que repito lo mismo en cuanto a trabajo, o lo que me pasa con mi hijo ya me pasaba también con mi padre, ¿no? Entonces, para mí hay como una conciencia que yo lo he vivido mucho en primera persona, ¿no? Cuando hay algo en mi vida que es como, ostras, esto siento que no tiene sentido, ¿no? Como que no es mío. Ahí me puse yo a mirar mi árbol, a mirar mi transgeneracional. O sea, ¿tú te das cuenta y te empieza a intrigar esta parte porque te pasa a ti mismo? Sí, me pasa a mí. Y ahí pues me puse a investigar, ¿no? Me puse a mirar un poco mi sistema, me puse a mirar cómo se relacionaba mi madre con mi padre, cómo se relacionaban mis abuelos, y ahí empecé a entender un poco más qué es lo que me pasa, ¿no? Que muchas veces el origen de lo que nos pasa no empieza en nosotros, sino que empieza, es lo que hablamos de transgeneracional, ¿no? Empieza mucho más allá. Aquello que no se gestionó, aquello que de alguna forma pues, se ocultó, pues sigue mostrándose en las siguientes generaciones. Vale, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se transmite hasta cuántas generaciones podemos volver atrás? ¿Hay una respuesta concreta? Hay un tope. Queremos hacer crecer este canal mucho más para daros muy buen contenido y para eso necesitamos vuestra ayuda. En cada programa siempre deja tus preguntas para que nuestros invitados puedan ayudaros a resolver esas dudas y sobre todo dale a me gusta y suscribiros al canal. Esto nos va a dar entidad y poder traer cada vez más invitados para que os inspiren mucho más. Mira, hay estudios que hablan de hasta 7 generaciones. Obviamente las generaciones más recientes son las que más influencia tienen. Yo siento y creo que venimos de mucho más allá de 7 generaciones. Es decir, se puede remontar hasta el origen de la vida, ¿no? Sí que es verdad que como tenemos más acceso a las últimas generaciones, padres, abuelos, la información está más reciente y nos llega más. Entonces, sí, obviamente todo tiene una influencia. ¿Y cómo se pasa? La epigenética habla mucho de esto, ¿no? ¿Qué es la epigenética? Sí, es como la genética que está en el ADN, pero que es en cuanto a las emociones vividas, en cuanto a traumas no gestionados. Es decir, se habla de que hay una información que también se pasa, más allá de las características físicas, también hay cierta información. Si mi abuela tuvo mucho estrés y sufrió mucho dolor durante el embarazo, esto es algo que se queda también en la genética y que luego se pasa a las siguientes generaciones. Esto de la epigenética es algo nuevo, ¿no? Y todo el tema transgeneracional está tirando mucho de esta información porque está viendo que hay información más allá pues, de carácter físico y demás, que también llega, ¿no? Se han hecho muchos estudios donde se ve que pues, algún tipo de trauma o algo que no se ha gestionado en una generación, pues de alguna forma pasa a las siguientes generaciones. O sea, digamos que mi dolor actual, mi fijación actual en un tema puede alterar mi ADN y ese ADN que va a mis hijos y así sucesivamente, eso así se transmite. Sí. Eso es la epigenética. Hay un experimento que se hizo con ratones donde se les daba un olor agradable y se les daba una descarga. ¿Vale? Entonces, cuando olían ese olor, directamente se asustaban. Lo que hicieron es investigar en las siguientes generaciones, hijos y nietos, cómo reaccionaban ante ese olor. Y reaccionaban igual, con el mismo susto en el sistema nervioso, con el mismo trauma, y no habían sido expuestos a ningún tipo de descarga. Es decir, esto ya es una base de cómo eso que esos ratoncillos pues, vivieron pasó a las siguientes generaciones. ¿Qué es lo primero que una persona debe preguntarse cuando siente que algo no es suyo, no está ahí pero no le pertenece? Si ya siente que no es suyo, que no le pertenece, para mí es la primera base de empezar a entrar un poquito en lo que es el trauma transgeneracional. Es decir, vale, esto para mí es diagnosticarlo como síntoma. Es un síntoma que te está indicando algo de ti, algo de tu sistema, algo que no ha sido visto. Normalmente el trauma transgeneracional lo que hace es traer a la luz cosas que no han sido vistas en algún momento de nuestro linaje familiar.
¿Vale? Entonces, si ya detectamos, oye, aquí hay una sensación, aquí hay un patrón que repito, aquí hay algo que siento que no es mío, tenemos una base, una puerta de entrada para ver de qué manera podemos entrar a sanar eso. Aquí el tema es muy interesante, pero no puedes evitar que la mente se te vaya, esto es un poco de narrativa, aquí hay mucho charlatán. Aquí el tema de la espiritualidad, si lo conectamos con este trauma transgeneracional, ¿ayuda? ¿Confunde? Depende de lo que cada uno entienda por espiritualidad, ¿no? Sí que es verdad que no es todavía un hecho, ¿no? No es algo que se pueda demostrar. La epigenética sí que está entrando ahí, está dando una explicación, pero al final la epigenética no deja de ser, aunque lleva la palabra genética, no deja de ser una creencia, no deja de ser algo espiritual también, ¿no? Que hay un campo, que lo que vivió mi abuelo durante la guerra, de alguna forma, esa gestión que hizo, que no hizo, a mí me puede llegar, tiene un componente de fe, de creértelo o no. Entonces, sí que es verdad que hay muchas terapias nuevas que no se están tanto enfocando en lo que es la parte racional, la parte cognitiva, sino que van también tirando pues, de una parte espiritual, ¿no? De una parte de, oye, pues vamos a demostrar esto, se demuestra, se ve que tiene un sentido, hay una mejora en el paciente, vale, algo está pasando aquí. Aunque no haya una lógica de qué es lo que sucede, sí que hay un resultado ahí. ¿Cuál fue el primer caso que te marcó profundamente? ¿Cómo se desarrolló? Mira, el primer caso para mí, el que me permitió entrar más en este mundo, yo desde los 16 años tenía mucha manía con mi muñeca izquierda, sin saber por qué. ¿Y qué hacía? Pues me ponía un pañuelo y me ataba muy fuerte la muñeca izquierda, siempre, desde los 16, cada día. Es más, jugaba baloncesto, pero me ponía una muñequera porque me daba mucha manía mi muñeca izquierda. Así estuve 4 años. Llegó un día donde mi padre también estaba un poco metido en lo que es las terapias y con el terapeuta, pues me dijo el terapeuta, oye, ¿qué pasa con tu muñeca izquierda? Y yo, pues, no sé, tengo mucha manía con mi muñeca izquierda, no sé por qué. Me dice, bueno, pues algún día lo miraré. Mi padre hizo un tipo de terapia y me llamó un día. Justo ese día que me llamó, yo por la mañana me quité el pañuelo. Después de 4 años me levanté un día y dije, hoy no quiero llevar más pañuelos en mi muñeca. Mi padre me llamó por la tarde y me dijo, he ido a hacer una terapia y ya ha salido en la terapia que tu abuela, es decir, su madre, cuando mi padre era pequeño era zurdo y le ataba la muñeca izquierda a la silla. ¿Vale? Entonces fue curioso porque cuando mi padre pudo poner luz a eso, yo por la mañana, unas horas antes, me había quitado ya el pañuelo y desde entonces no llevo. Esto para mí se abrió un mundo de decir, vale, lo que tú viviste de niño, que no pudiste gestionar porque eras un niño y porque seguramente había mucha frustración, mucha rabia, mucho enfado, porque no entendías cómo tu madre, que es tu lugar de protección, te ata y abusa de ti desde ese lugar con tu muñeca izquierda, esto se quedó en tu ADN y de alguna forma eso lo has pasado a tu hijo. ¿Qué hace tu hijo? Mostrar ese síntoma. Es decir, yo sin saber por qué, me ataba la muñeca izquierda. Entonces, para mí fue como la clave de decir, ostras, aquí hay algo más, aquí hay algo profundo, ¿no? Aquí hay una influencia directa de lo que han vivido nuestros antepasados en nosotros. Wow, es alucinante. Además, con tanta rapidez, o sea, se lo trata tu padre y tú a la mañana siguiente lo sientes. La misma mañana antes de que él hiciera la terapia, antes. Un buen terapeuta fue tu padre, al que fue tu padre. Sí. ¿Qué hábitos recomendarías seguir para cortar ciclos como ese? Mucha terapia. Sí, mucha terapia. Mucha, o sea, ir a sesiones indefinidamente, porque te encuentras muchos tipos de psicología en los que a lo mejor con 3 sesiones ya te sientes bien o vas semanalmente durante años. Claro, también es verdad que esto para mí es un camino infinito, ¿no? Yo he ido descubriendo, llevo 20 años mirando mi sistema, trabajándome cosas mías, viendo, indagando y siempre, cada vez que llego a algo profundo, pienso, ya está, he llegado al tope, o sea, no voy a descubrir nada más, ¿no? Y al año siguiente es como, ostras, y esto, me pasa algo con mi pareja y veo cosas profundas y sí que es verdad que hay algo muy genérico que yo ya siento que tengo luz ahí, que ya hemos trabajado, siempre hay cositas, ¿no? Entonces,
yo lo que invito es que haya un acompañamiento, ¿no? Que hay gente experta en todo lo que es transgeneracional, en todo lo que es sistémico, y que desde ahí pues, puedan orientar un poco a hacer diferentes movimientos. El primer paso es tener la conciencia de que hay algo ahí en el sistema. El segundo es empezar a poder liberar todo eso pues, haciendo movimientos sistémicos con papá, con mamá, con los abuelos, con, qué sé yo, con abortos. Yo me acuerdo que mi madre tuvo un aborto entre mi hermana y yo tuve que hacer un movimiento para enterrar simbólicamente a ese aborto, ¿no? Porque hay energía ahí. Si mi madre no hace bien el duelo, al siguiente hijo pues, le llega una carga, ¿no? Hay nuestros antepasados, cuando un hijo moría, al siguiente le ponían el mismo nombre, misma ropa. Imagínate la carga que lleva este muchacho. Vale, entonces, para mí tener la conciencia ya es el primer paso, y luego tener un acompañamiento que sea óptimo para poder transmutar todo esto es clave. Yo tengo una historia. Venga. Tengo una historia. Porque yo descubrí esto antes de hablar contigo, y cuando hablé contigo pues todo casó muy guay. Digo, quiero que venga al podcast porque mi chica ha hecho este tipo de terapia. Ella, por lo que sea, pues tenía más fijación por tener, no me acuerdo si era hijos o hijas, ¿vale? Pero era una fijación muy fuerte y le pesaba incluso, cuando realmente pues queremos tener muchos hijos y ser felices y todo. Y acabó yendo a terapia, y en la terapia le empezaron a preguntar por sus abuelos, bisabuelos, y resulta, ella es griega, pero en sus antepasados, no sé si era bisabuela o tatarabuela, vivía en una zona griega en Turquía, que Turquía y Grecia se matan vivos literalmente, y Turquía asedió a esa población griega cuando esa persona de sus antepasados vivía allí con sus hijos, y 2 de sus hijos murieron en ese asedio. Y esa mujer quedó tan traumada que los otros hijos que tenía les llamaba como los hijos que perdió, aunque ya habían nacido, ya tenían nombre, pero le puso el nombre de quien perdió. Claro. Eso al parecer la marcó muchísimo y lo han trabajado, y yo lo he visto. Claro, y es esto es muy, muy lindo de ver, porque al final lo que estamos haciendo es dar luz y dar vida a aquello que se ocultó, ¿no? Venimos de generaciones donde ha habido mucha represión emocional, ¿no? Donde las mujeres no han podido hablar, donde ha habido muchas muertes de madres, muchas muertes de niños, mucha violencia, mucho abuso, y todo esto se ha llevado en silencio. ¿Qué pasa? Que todo esto, lo que sale en las nuevas generaciones, son síntomas. ¿Y son síntomas para qué? Para que podamos dar luz y para que, pues lo mismo, ¿no? Para que podamos de alguna forma, oye, pues mira, esto pasó así y ahora lo podemos hacer diferente. Y además, ¿Tú qué crees que pasa cuando alguien necesita este tipo de tratamiento, indagar hacia atrás, pero no tiene ese soporte familiar? Porque para ti y para mí ahora mismo es muy fácil hablar de esto, pero es posible que en muchas familias no se quiera hablar, no acepten que eso es ni un tipo de terapia. Esto me pasa mucho cuando le digo a mis pacientes, oye, ¿cómo sería para ti hablar con tus padres de cómo fue el embarazo, de cómo... mis padres prefieren no hablar, mis abuelos tampoco. Esto ya es un síntoma, ¿no? Todo aquello que se oculta nos está indicando algo. Si todo está bien, se pueden hablar las cosas, ¿no? Si todo está gestionado, se pueden hablar las cosas. En el momento en el que algo se oculta o se cierra a la exposición externa, es que algo ahí necesita pues, ser cuidado o ser escondido. Y esto ya es algo con lo que se puede trabajar. Sí que es verdad que si tenemos información es mucho más fácil, y a veces que sin información, también con las terapias que hacemos de grupo, también sale información aunque no la tengamos. ¿Has conseguido sobrepasar ese estigma ayudando también al entorno familiar, no solo a la persona que viene a terapia o algo así? Y te doy un ejemplo. Tengo un amigo que está yendo a terapia, ha pasado a un tipo de terapia un poco más alternativa, llamémosle, de este tipo, y justo me llamó el otro día y me decía, he alucinado, porque yo he estado no sé cuántos años yendo a un psicólogo y no he visto un gran progreso, y aquí he ido una vez y he llorado como un bebé. Sí. Pero también me dijo, no lo cuentes porque sabes que son un poco antiguos en mi casa. Sí, eso pasa. Normalmente cuando hay un movimiento interno, o sea, lo que hacemos en la terapia sistémica, lo que se ve mucho, es que si yo hago un movimiento, esto repercute a todo mi círculo más cercano. No tuve un caso de una chica
que tenía problemas con sus padres, había algo ahí, y a mí me venía todo el rato la idea de que su padre no era su padre. Claro, es muy violento. ¿Cómo te venía esa idea? Porque a ella desde pequeñita, o sea, es curioso porque la narrativa juega mucho a favor del transgeneracional. Es decir, la narrativa que se utiliza, muchas veces de broma, a esta niña desde pequeña sus hermanos le decían, seguro que tú eres adoptada. ¿No? Una broma por aquí, otra broma por allá. Le decían, sí, porque tú no te pareces a nadie. Y ella me decía, sí, es que mis hermanos siempre me han dicho eso. Y luego en el cole me decían esto. Claro, cuando lo repiten tanto, es como, vale, un momento. Y entonces le pregunté, oye, tú tienes, sí, mi padre es mi padre, mi madre es mi madre. Oye, ¿cómo sería para ti preguntarle, no sé, preguntar por el tipo de sangre que tenéis, preguntarle a tu madre? Obviamente se fue a Colombia, preguntó a su mamá. Claro, su mamá dijo, ¿cómo lo sabes? O sea, su papá no era su papá, ¿no? Fue algo que se ocultó durante 30 años y que por fin, gracias a este proceso, fue algo muy liberador para la madre, fue algo muy liberador para el padre. Imagínate ese secreto. Claro, es decir, y poder dar espacio a, vale, tú eres para esa mujer, porque ya tenía 30 y pico años, poder recolocar, vale, tú eres mi padre. Ahí sí, hay algo dentro de lo que es el sistema que se asienta, que tiene un sentido. Es como, vale, ahora sí puedo descansar, porque si no había algo, y curiosamente los hermanos no sabían nada, pero de forma indirecta su narrativa estaba recreando ese síntoma. No es como, no, tú no te pareces a nadie, seguro que eres adoptada. Y era verdad, y nadie lo sabía. Fue mágico. ¿Cuál es el precio real de no sanar un trauma transgeneracional y cuál es la recompensa? El precio es que siga pasando. Es decir, generación a generación, si tú tienes hijos y no miras aquello que tienes que mirar o aquello que de alguna forma, por lo que te toca vivir, pues te toca mirar, es algo que sigues pasando, ¿no? Entonces, para mí es un precio, pero a la vez es una oportunidad, ¿no? Yo estoy aquí con mi sistema familiar viendo y sanando un poco lo que mi abuelo hizo, lo que mi abuela hizo, es decir, no tenía herramientas para hacerlo diferente, lo hicieron como pudieron, sufrieron lo suyo. Mi abuela se le murió el padre cuando tenía 4 años, todo lo que conllevó crecer en un sistema sin padre, con tanto dolor, pues lo acarreó mi madre, lo acarreé yo. Y mirar esto a mí me sirve para que si tengo descendencia, pues al menos tengan una parte liberada, que luego se quedarán con muchos traumas, se quedarán con muchas otras movidas, pero al menos hay una parte con un poco más de luz. Es que ahora podemos hablar de esto, pero es que hasta casi nuestra generación o un poquito antes, la prioridad era sobrevivir. Sí. O sea, mientras tú tengas tus necesidades básicas cubiertas, hemos triunfado en la vida. Sí. Claro, ahora podemos preguntarnos más cosas. Claro. De ahí la pirámide de Maslow, que tanto me gusta, ¿no? Yo no puedo pedirle a mi abuelo que, bueno, un abuelo que nació en la guerra civil, que, bueno, que de alguna forma pudiese expresar sus emociones o pudiese hacer de padre cuando venía de esas circunstancias, ¿no? Entonces, obviamente, en aquella época eran otras necesidades, ahora tenemos las básicas cubiertas y podemos plantearnos estas charlas. Vamos a bajar esto a tierra. Venga. Una persona que esté resonando con lo que estamos hablando ahora mismo, si fuese a terapia contigo, ¿qué proceso seguirías? Paso por paso, desde que conoces a alguien hasta que consideras que le has ayudado. Yo primero lo que pregunto es ¿qué te trae aquí? ¿No? ¿Cuál es esa motivación para empezar un proceso? A partir de ahí, las 2 primeras sesiones indagamos mucho, a no ser que tenga algo muy concreto que me diga, oye, a ver, quiero trabajar en mi tema laboral. Entonces, bueno, por ahí, ok. Si es individual, indagamos mucho las 2 primeras sesiones en tu sistema. ¿Cómo ha sido tu infancia? Cómo se han relacionado tus padres, cómo han sido tus abuelos, qué información tienes de todo lo que es el sistema. Esto más fechas, más profesiones, más relaciones, todo lo que es la información. No solo esto, sino que también lo que miramos es si hay algún posible trauma perinatal. Trauma perinatal es un trauma durante el embarazo, durante el parto, ¿vale? Ahí también pues, se puede generar temas de apego, bueno, muchas movidas. Entonces, después de estas 2 sesiones empezamos a sacar luz, ¿no? Empezamos a relacionar todo aquello que nos pasa ahora con diferentes elementos que hayan podido pasar en nuestro sistema. A partir de ahí podemos indagar por aquí con visualizaciones, con cartas, con escritos, con una parte más cognitiva, porque la mente siempre quiere entender. Entonces no podemos dejar la mente de lado porque la mente quiere un sentido, ¿no? La gente me dice, ya, pero es que esto no lo entiendo. Es como, vale, pues vamos a darle a tu mente una explicación, un sentido, una lógica, para que podamos seguir trabajando por aquí. A partir de aquí, el trauma trabaja con el cuerpo.
Es decir, todo aquello que no hemos podido gestionar se almacena en el cuerpo. Y con técnicas más somáticas trabajamos pues, lo que es el trauma del cuerpo. Luego podemos llevar trabajos ¿Qué de es grupo. una técnica somática? Técnica somática es decir, cuando trabajamos con el trauma, lo que vemos es que el cuerpo almacena aquello que no ha podido gestionar. Es decir, si un niño sufrió algún tipo de trauma, que el trauma no es la situación, sino cómo se gestiona una situación, eso queda almacenado en el cuerpo, ¿vale? Y el cuerpo lo que necesita, de alguna forma, pues es expresarlo. Normalmente son movimientos involuntarios que el cuerpo necesita. ¿Qué pasa? Si un niño, por ejemplo, se sintió muy invadido por sus padres, pues puede tender a tener movimientos más de protección, ¿vale? Y esto hace que el cuerpo pues necesita de alguna forma hacer el movimiento contrario para poder salir de ahí. Con la terapia somática lo que hacemos es ir al cuerpo, ver qué necesita el cuerpo para poder liberar este trauma y poder completar esos movimientos que no fueron completados. Buah, Qué buena movida. Sí. Y una vez pasas por la terapia somática, Una vez pasas por la terapia somática, que igual ya nos lleva 10 sesiones, el cuerpo ya se siente mucho más seguro, ya el vínculo está creado y a partir de ahí depende. Si es un tema con papá, trabajamos más lo que es la seguridad, si es un tema con mamá, tema más afectivo, si es un tema, porque ahí pueden salir temas con los hijos, ver qué es lo que me impide a mí tener hijos, tener parejas, y luego también hacemos terapias grupales donde es como un teatro, donde ahí pues se ve realmente lo que está pasando y con diferentes movimientos pues vamos andando también. ha estado muy guay cuando has hablado del tema prenatal, porque también tengo una historia. Y bueno, un buen amigo, pues él tenía una relación extraña con su madre, nunca sabía por qué, él había sido querido, una infancia normal, y fue a este tipo de terapia y con técnicas de hipnosis. ¿Tú las aplicas? ¿Técnicas de hipnosis? Yo aplico visualización. Visualización. Sí. ¿Diferencia? La hipnosis, como nos ha enseñado la tele, es mira los ojos, mira, pum, duerme. Al final no es muy diferente a la visualización. Lo que hacemos es inducir un estado semi-hipnótico, es decir, con una relajación, con una técnica hablada y poder ir a un estado mucho más profundo. Es similar al final. Bueno, resulta que esta persona identificó en esa hipnosis o visualización un momento en el que él todavía estaba en la barriga de su madre y era un momento de mucha violencia, Posterior a esta sesión, él habló con su madre y resulta que no era que no lo quisieran o que le estuvieran agrediendo, es que la madre se cayó por la escalera cuando estaba embarazada y creyó que lo había perdido, pero no. Eso es. Esto pasa. Yo tuve una visualización donde me vi en el vientre de mi madre y yo pude escuchar en esa visualización a mi madre decir, me duele. Y yo sentir, como feto, sentirme mal por estar provocando dolor a mi madre, sentirme culpable, ¿no? Y ahí para mí tenía sentido, ¿no? Una sensación mía de protección a mi madre durante mi vida. Y fue muy simbólico, pero a la vez muy vivido estar ahí súper tranquilo en el vientre y de repente escuchar eso y decir, ostras, que estoy haciendo daño. Entonces, es importante también trabajar con el tema perinatal, porque hay muchísima información que también nos llega a partir de ahí. ¿Cómo se puede tratar esa dicotomía que en muchos casos existe y que seguramente tiene que limitarte mucho la vida? De sentir un amor muy profundo por tu familia, pero a la vez rabia, enfado. Ahí hablamos mucho de las lealtades inconscientes, ¿no? Para mí es de qué forma esa rabia ha estado representada en mi sistema, ¿no? De qué forma ese enfado, de qué forma los niños de hoy en día están representando algo que ya ha estado en mi sistema, de qué forma la infidelidad ya está en mi sistema, de qué forma la rabia, todo viene por algo, ¿no? Entonces, pudiendo ver ese origen, podemos ver al final que no es solo nuestro, que simplemente hay algo en mí que está representando algo que es mucho más grande o que viene de mucho más lejos. Aquí podemos hacer una despersonalización, ¿no? Y decir, vale, ok, yo siento esta rabia, esto lo podemos trabajar, esto lo podemos gestionar, y a la vez también preguntarnos, ¿cómo quiero yo vivir? ¿No? ¿Qué imagen quiero tener yo de mi madre? ¿Cómo quiero yo que sea mi relación con mi madre? Lo fácil, que es lo que hacemos siempre, es señalar hacia afuera y culpar, ¿no? Los padres son los principales culpables de todos nuestros problemas. Pero esta es nuestra mirada, esta es la imagen que yo tengo de mis padres, no son mis padres en sí, es la imagen que yo he ido creando a lo largo de mi vida.
igual que yo tengo esta imagen de mis padres, yo puedo tener una imagen opuesta, una imagen más compasiva y decir, vale, ellos, igual que yo he crecido en este ambiente, ellos han crecido en el suyo, animalicos, no sabían hacerlo diferente, no sabían más. Entonces, Animalicos, sí. Entonces yo puedo aquí cambiar esa imagen interna y poder transmutar toda esa energía que seguramente esté representando algo que viene de lejos, poderla transmutar y poder dar la vuelta y decir, vale, pues voy a veros con un poco más de amor. Hay un tema que se ve mucho en redes sociales, que mucha gente seguramente no sabe bien lo que es, aunque lo escucha e incluso lo usa para justificarse, que es el niño interior. ¿Qué es el niño interior que todos llevamos dentro? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué opinas? Para mí, yo trabajo mucho con el niño interior en este tipo de terapias. Para mí el niño interior es ese niño o esa parte nuestra que se quedó anclada en algunos episodios de nuestra vida que no pudo gestionar y se quedó ahí. ¿Qué pasa? Que de adultos, cuando nos suceden cosas que el inconsciente, porque el inconsciente no entiende de tiempo, de momento presente, pasado, no. Entonces vive una cosa y lo asocia a algo que vivió en su momento y reacciona de la misma manera. Ese es el niño interior, ¿no? Eso que quedó atrapado ahí, desde ese trauma, y al cual accedemos de forma automática y directa cuando nos pasa algo. ¿Por qué es importante trabajar el niño interior? Porque normalmente el niño interior se sintió abandonado, se sintió rechazado, se sintió abusado, y que nosotros ahora como adultos podamos ir a ese niño y podamos estar con él y darle ese apoyo que igual no tuvo, para mí es súper sanador, porque al final es la gestión propia de mi propia sanación. Es decir, yo ya no pido que papá y mamá estén ahí, porque no saben hacerlo de otra manera, pero yo ahora como adulto sí que puedo con diferentes técnicas ir a ese niño y decirle, hey, estoy aquí, no pasa nada, está todo bien, puedes llorar, tienes derecho, puedes equivocarte y aunque te equivoques, estoy aquí y voy a estar siempre. Y esto es muy sanador, porque esto es lo que hemos necesitado de papá y de mamá, pero no lo hemos tenido. Claro, y la solución no está en culpar a papá y mamá y ser un hombre enfadado, es tratar ese niño interior. Sí. Podemos identificar ese niño interior como el concepto que todos hemos tenido en la mente de trauma, ¿no? Un trauma es algo que me pasó de niño y se me olvidó, pero me ha dejado marcado. Sí. Sí, es como una parte nuestra que se quedó anclada a un evento que no pudo gestionar. ¿Cuál es el error más común que sobre todo se ve hoy día en redes sociales y tal cuando hablamos de trauma? ¿El error más común en referencia a...? A solucionar, a conocer, ¿en qué estamos equivocados cuando pensamos en un trauma? Colaboramos con Marbella, una iniciativa de innovación, de empleo en el Ayuntamiento de Marbella. Hemos trasladado nuestro programa a Marbella, la ciudad donde yo soy y que amo, y a partir de ahora grabamos todo el contenido desde aquí, trayendo a personas muy relevantes de muchos ámbitos profesionales y para impulsar lo que enseñamos a toda nuestra comunidad, pero también a jóvenes de la ciudad. Gracias a Marbella estamos pudiendo hacer todo este tipo de iniciativas y queremos hacer un llamamiento a que vengáis a visitarnos a Marbella siempre que queráis. Cuando pensamos en trauma pensamos en un evento enorme, en una guerra, en un asesinato, en una muerte o que tu madre se muriera cuando estabas naciendo. Y no va por ahí. Un trauma se puede generar cuando pues yo tengo una pelota y la pelota se me pierde y mi madre me dice, bueno, tranquilo que ya te compraremos otra. Eso ya me puede generar un trauma. Obviamente, si hay algún episodio con una dureza mucho más alta, es más probable que genere un trauma, no más que si se me pierde una pelota. Pero lo que hacemos muchas veces, bueno, pero tus padres se han separado, sí, pero eso no es traumático. Un trauma de verdad es que se te mueran tus padres. Como no, depende cómo lo gestione la persona, depende cómo lo gestionen los padres, al niño o a la niña se le puede generar un trauma, ¿no? Entonces, el trauma no es el hecho, el trauma es la gestión que se hace de un hecho concreto, ¿vale? Los niños no tienen capacidad, muchos niños no tienen capacidad para gestionar diferentes situaciones. Entonces, el no poder gestionarlo, no tener las herramientas para gestionarlo, ya puede en sí generar un trauma. Entonces, hay una confusión en lo que es el trauma porque se entiende que el trauma es el evento, pero el trauma no es el evento, el trauma es la gestión. Y es muy fácil dejar traumatizado a un niño y somos poco conscientes. De hecho, yo tengo 9 sobrinos, ¿vale? Ahora tengo un sobrino de 3 años y, claro, intento hacerlo todo como creo que está bien, pero realmente alguien lo hace como cree que está bien siempre, pero nunca lo vas a hacer perfecto. No. Y olvidémonos como adultos de tratar de hacer las cosas perfectas sin traumatizar. Ya siento que ya de por sí el hecho de nacer ya es traumático. O sea, dicen que es el evento más traumático, ¿no? Tú estás ahí
tranquilo, a gusto, con tu lucecita así tenue, con el sonido de mamá, el corazón, y de repente sales, otra gravedad, otra forma de respirar, otra forma de vivir, ruidos, luces. Esto ya es traumático para un recién nacido, ¿no? Y esto ya de alguna forma, pues bueno, ya nacemos con esto, sí o sí tenemos que pasar por ahí. Entonces, sí, olvidémonos de la idea de no traumatizar a los niños, porque es parte también de nuestro proceso, de poder mirar, de poder avanzar, y es también lo que nos conforma el carácter. Y donde tenemos que ser buenos es gestionando, no evitando. Gestionando y acompañando. Al final el trauma lo que necesita es un acompañamiento cercano y un acompañamiento amoroso. Y es lo que muchas veces falta, ¿no? Y en nuestras generaciones anteriores ha faltado mucho. Es esa inteligencia emocional que dé un contexto para que los niños o los adultos nos podamos expresar. Y al final la terapia con el trauma trabajo mucho con esta parte del niño interior, ¿no? Al final lo que necesitamos es que ese niño, que esa parte traumatizada, necesita sentirse acogida. Ahora iremos viendo qué tal va Abel con tu cuadro, que estoy seguro que va a salir una muy buena obra de arte. Pero hablábamos antes, y me ha sorprendido mucho y me ha alegrado, sobre Jim Carrey. Y como siempre suelo comentar en el programa, The Yes Man Show nació así porque era mi actor favorito de niño, sobre todo en las partes de comedia de la película Yes Man, que es como mi filosofía de vida, di que sí, luego pienso cómo lo hago o por qué no. Y The Truman Show, por eso The Yes Man Show. Y me parece que llevas un tatuaje que es digno que lo muestres en este programa. Es la escalera de The Truman Show. Sí, es el spoiler. Es el spoiler de la escena final. Es el salir, ¿no? A mí me marcó mucho esta película, y para mí es curioso también que te guste a ti, ¿no? Porque es vivir engañados, ¿no? Vivir en ese gran hermano, en esa cúpula, o decidir abrir la puerta y enfrentarte a todo lo que es, ¿no? A esa verdad. Y es un poco lo que trabajo en el transgeneracional, es poder abrir la puerta a todo lo que es, a todo lo que ha sido, y poder decidir desde ahí. Es como despido todos los programas, y aunque seguramente el plano no va a quedar bien, tengo aquí la máscara que la hemos tenido en casi todos los programas en la mesa. Vamos a ponerla por aquí en honor a lo que nos gusta a los dos, Jim Carrey. Super. Pasando a un plano un poco más emocional y estando contigo, ¿te has quemado personalmente por acompañar tanto trauma? Si no hubiese tenido yo mi propio acompañamiento, sí. Para mí es clave, necesario y muy importante que los psicólogos y terapeutas tengamos ese apoyo también, ¿no? Yo tengo diferentes terapeutas para diferentes ramas, y es un lugar donde, bueno, puedo conectar, puedo supervisar casos, puedo estar conmigo. Es un trabajo que es duro también, porque es escuchar, es sostener, es dar este apoyo. Claro, ¿cómo te vas a casa conectando tan profundamente con la gente? Hay días que son más difíciles. Sí que es verdad que es un trabajo, para mí siempre lo describo, es un trabajo muy solitario. No estoy siempre con gente, pero se va un paciente después de haberlo sostenido y estoy solo en mi consulta, ¿no? Entonces, por eso también la tribu entre compañeros para mí es muy importante, que podamos compartir, que podamos estar ahí haciendo lo que es la comunidad. Pero bueno, es un trabajo que necesita mucha autogestión también, ¿no? Como involucrarte, no involucrarte. Me acuerdo al principio cuando hacía sesiones súper largas, me involucraba, escribía a la gente y era como, no es sostenible esto. Entonces, mantener esa cercanía, esa profesionalidad, ese estoy aquí, porque para mí es importante que el paciente sienta que estoy ahí, ¿no? En todo momento, y a la vez no dar ese pasito de más, porque si no me puedo perder ahí. Entonces, mucha regulación. ¿Crees que la inteligencia artificial puede ayudar a tu trabajo ahí? Tal vez teniendo ese acompañamiento en el día a día y tú como el mastermind. Bueno, esto va a generar mucha polémica. Dame un buen reel. Sí, yo soy defensor de todo lo que sume, siempre y cuando se use bien, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, mira, hablé con ChatGPT y me dijo esto y esto. ¿Te sirvió? Sí. Y aún así siguen viniendo a terapia, ¿no? Y es como, qué bien que lo combines, ¿no? Qué bien que puedas utilizar esto para momentos puntuales donde necesitas algún tipo de respuesta y que a la vez puedas venir aquí, lo podamos hablar, podamos debatir y que tengas este soporte. La gente que se cierra completamente, ¿no? Porque esto obviamente no van a sustituir nunca. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, porque hay un trato, es algo diferente, ¿no? Pero yo sí que siento que todo lo que está apareciendo en nuestra sociedad suma, y si suma, oye, vamos a aprovecharlo. Taparse los ojos y no querer ver o ponerse tan farruco como se pone mucha gente con estas cosas,
para mí es tirar piedras sobre tu tejado, porque al final, oye, vamos a remar hacia lo mismo. Yo siempre digo que yo trabajo para no tener trabajo, ¿no? A mí me gustaría no trabajar de esto porque la gente no necesita esto, no porque no se mire, sino porque ya está en un lugar sanado. No tenía problema, me buscaría otra cosa. Sí, es como un médico. Sí, no hay problema, ¿no? Pero siento que todo aquello que se puede utilizar para mejorar y para ir ahí al objetivo, que es que la gente pues esté bien o esté más conectada consigo, sea más consciente, hoy adelante, la inteligencia artificial funciona. Yo estoy de acuerdo, aunque veo un punto peligroso, y es que yo mismo lo he hecho, ¿no? Muchas veces te empiezas a sentir incluso más cómodo, más seguro hablando con ChatGPT porque no es otra persona. Sabes que no te va a juzgar. Te sientes más seguro porque le das a borrar y aunque se queden los servidores de OpenAI, que eso no se borra, ya nadie lo va a ver. Entonces, si ya te empiezas a sentir más cómodo hablando con ChatGPT, ¿hasta qué punto no lo vas a querer, o sea, no vas a alejarte más de tu terapeuta persona? Claro, ahí depende de cada conciencia. De uno sí, también hay gente que no va a terapia, que tampoco utiliza ChatGPT, ninguna inteligencia artificial. Yo lo que promuevo en mis pacientes, si les va bien, tira, pero si necesitas no dejas de venir aquí. Claro, si me quieres sustituir, sustitúyeme, pero lo que vas a aprender aquí, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial te decora las cosas, no te confronta, no entra a lo profundo, no hace el proceso que estamos haciendo en terapia, ¿no? Entonces, para mí como complemento es un sí, como sustitutivo de un proceso personal es un cuidado. Sí que es verdad que hay gente que lo está utilizando para eso. También siento que la gente se va dando cuenta también de esto, ¿no? De ver que llega un momento en el que ChatGPT te dice que sí a todo, que sí, tienes razón, palabras bonitas, que esto endulza, ¿no? Pero tampoco ayuda a reparar. Yo aquí sí que confío en que el propio desarrollo de la persona, si tira por esa vía, llegará un momento en el que diga, ostras, esto no me está sirviendo esto. Ya es cuando se dé cuenta y diga, vale, pues oye, voy a seguir optando por acompañamiento terapéutico. ¿Cómo evalúas que estás teniendo avances reales con un paciente? ¿Qué es progreso? Yo creo que es porque un médico puede ver, ¿no? Si hay un tumor, si no, si un hueso se ha soldado, si no. Para nosotros, nuestra profesión es difícil, eso, ¿no? Es como... ¿Por qué? Porque hay momentos donde la persona está súper bien. Oye, mira, pues vengo súper bien, vengo con más herramientas, estoy aprendiendo, y a la semana siguiente te viene y está súper mal. Entonces, para mí el progreso es cuando la persona se da cuenta, ¿no? Yo lo que veo siempre es como una escala de tiempo. La persona primero no se da cuenta de nada. A medida que vamos avanzando un proceso, esta persona ya se va dando cuenta a posteriori de lo que le pasa. Mira, discutí con mi pareja y en terapia analizamos, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah, vale, esto, lo otro. Ah, esto viene de aquí, esto viene de aquí. Vale, ¿qué podemos hacer diferente? Y se van como acortando los tempos. ¿Vale? Igual otra vez en una discusión, sí, mira, Albert, me di cuenta de que discutí con mi pareja y aquello que hablamos, ostras, lo vi al día siguiente y pedí disculpas. Esto para mí ya es un progreso. ¿Por qué? Porque lo que no veías y no eras consciente y reaccionabas de forma neurótica, ahora reaccionas de forma neurótica, igual un poco menos, te das cuenta al día siguiente, ya todo aquello que yo te dije ya lo has integrado y ya tú mismo lo traes a terapia, lo analizas y esto va cortando los tempos. Hasta que llegue un día que vayas a discutir y digas, un momento, esto es interpretación mía, esto lo estoy pensando yo, esto viene de aquí, y digas, oye, mira, sí, lo siento, esto es mío. Este para mí es el proceso de terapia, es un tema de tempos y de cómo reaccionamos. Y paciencia. Y paciencia, mucha paciencia. Hay un tema que quiero que dejemos más claro aún, porque como lo he vivido personalmente con gente cercana, quiero que quede súper clara. ¿Cómo recomiendas empezar a hablar con tu entorno familiar sobre este tema si lo necesitas cuando no es abierto a ello? Si tu sistema familiar no está abierto, te recomiendo que no lo hagas. Que lo hables directamente. Sí. Te recomiendo que lo hables con tu terapeuta, que lo hables con... Es decir, mi madre, lo que decía antes, ¿no? Mi madre tuvo un aborto entre mi hermana y yo. Y yo tenía 20 años y mi madre no me lo había dicho nunca. Y yo hice una terapia y yo le pregunté a mi madre, oye, mamá, ¿tú has tenido un aborto entre mi hermana y yo? Y me dijo, sí, puede. Y le dije, ¿y pensabas decírmelo en algún momento de mi vida? Dice, no he encontrado el momento. Y pensaba, pues tenía 20 años, chiquilla. Claro, esto que me está indicando que hay cosas que no son agradables de saber,
¿no? Entonces, hay familias que les es muy incómodo y que puede generar mucho conflicto el poder hablar de estas cosas. Entonces, si esta es tu familia, oye, ¿para qué meterte ahí? ¿No? Entonces, que lo puedas trabajar en terapia, que lo puedas trabajar, que puedas sacar, oye, mamá, mira, me ha pasado esto, que puedas ir tanteando, oye, he descubierto esto, ¿cómo fue para ti? En vez de algo muy agresivo de, oye, mira, me pasa esto, siento que igual a ti te pasó lo mismo, que a partir de ahí se pueden abrir cosas. Pero sí que es verdad que hay familias que están cerradas, y si una familia está cerrada, no se puede entrar. ¿Dónde recomiendas ir si te sientes sin recursos para esto? ¿Qué acción tomar? Sin recursos emocionales, sin recursos económicos. No tienes facilidades personales, no tienes facilidades económicas, pero estás fastidiado. Sin facilidades económicas, seguridad social, claro, recursos de psicología, que bueno, que ahí esto es otro podcast, otro debate, podríamos hablar de cómo está en la sanidad. ¿De qué ministerio quieres que hablemos? Del que quieras. Por desgracia, creo que todavía desde el organismo público se utilizan pocos recursos para la salud mental. Creo que sería necesario implicarnos más ahí. Pero también hay muchas organizaciones que trabajan con precios muy bajos, ¿no? Sí que es verdad que la privada tiene un coste económico bastante más elevado. Hay asociaciones, organizaciones. Sí que es verdad que en España o en las grandes ciudades el tema de la salud mental está creciendo mucho, ¿no? Hay más accesibilidad, hay más facilidad y hay más conciencia en general. Es decir, hay deportistas que hablan, hay músicos que hablan, hay cantantes. Esto hace que la gente empiece a despertar y empiece a naturalizar y normalizar el cuidarnos, ¿no? En la salud mental. Esto es súper positivo y esto hace también que a la vez pues hayan organizaciones y hayan asociaciones que permitan a costes más bajos pues acceder a la salud mental. Y lo has mencionado hoy, es súper curioso porque Ricky Rubio, Simone Biles, Lola Índigo acaba de retirarse también. Esto antes no se veía. No. Y para mí es bello, ¿no? Ver cómo cantantes, actores, deportistas que son referentes empiezan a normalizar todo esto. Porque al final creo que hay mucho estigma, ¿no? Con la psicología. Y mi abuela todavía no entiende, mi abuela tiene 92 años y todavía no entiende qué hago. No me dice, ¿tú haces masajes, niño? Y es como, no hago masajes. Dice, ¿pero entonces qué haces? Y yo, hablo con la gente. ¿Pero entonces te pagan por hablar con la gente? Bueno, me pagan por escuchar, pero pues yo te pago y me escuchas, ¿no? Y me dice esto. Entonces, es algo que no puedo entender porque es algo, al final, muy moderno, no es algo nuevo. Y es para mí muy bello que grandes referentes estén dando voz a esto. ¿Por qué? Y sí que me encuentro también en terapia como mucha gente joven viene ya sin todas estas corazas, ¿no? Es como, sí, voy a terapia, van mis amigos, mis padres han ido, es como, ay, qué bien, porque aquí ya hemos roto también, nuestras generaciones han roto ya pues esta coraza de este estigma social de lo que es la terapia. ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años que todavía no sabía nada de este tema? Uf. Porque seguramente habrá niños, no sé si de 15 años, pero habrá gente joven viéndonos y puede ayudarle. Le diría que todo lo que está sintiendo también pasará, que todas esas cosas que son incómodas para él pasarán, que confíe, que hay mucho amor en su sistema familiar, en el fondo, que hay una personita ahí dentro que será mayor, que será él de adulto, que le amará mucho también, y también normalizarle mucho, que todo esto, que todo es difícil ahora. Entiendo que de los 10 a los 18 es una edad difícil, que entendemos pocas cosas y nos sentimos emocionalmente muy inestables, y simplemente le mostraría que, oye, estoy ahí, estaré siempre. Y tú puedes perderte, puedes encontrarte, puedes equivocarte, y yo estaré ahí siempre apoyándote. Eso es muy, muy potente, lo que acabas de decir, porque te hace actuar con mucha más tranquilidad, porque siempre te sientes solo, te hablas mal, sí. y tú vas a estar contigo todos los días. Sí. Y sentir que estás ahí desde un lugar compasivo, porque lo que hacemos muchas veces al hacernos adultos es mirar a ese niño con desprecio y con juicio, ¿no? Entonces, poder transformar esta mirada propia y con todo lo que yo he vivido, con todo lo que he hecho, con todo lo que continúo haciendo, mirarme con amor y con compasión y decirme, hey, está todo bien, sí, te has equivocado, pero ok, vamos a mirarlo, vamos a repararlo, y estoy aquí, y me quiero, y estoy contigo. Es muy sanador. Sí. ¿Te apetece que veamos qué ha hecho Abel para este programa? Súper.
Venga, a ver, ¿qué tal ha ido? Bueno, en esta obra, que va dedicada a Albert Dica, es un tema complicado. Si bien yo, desde mi parte también médica, él habla sobre la parte transgeneracional y la verdad que me interesó mucho este tema y he plasmado también en este cuadro, como verán, varias caras. Estas varias caras significan que en nuestros antepasados, en la parte genética, en nuestra parte neuronal, llevamos una información, no de nuestros abuelos, sino bisabuelos, bueno, de nuestros antepasados que de alguna manera van interpretándose de manera cotidiana en nuestra vida habitual. Y esto de transgeneracional, de la cual es poco conocida la palabra, porque la verdad es poco conocida, o poco utilizada sería mejor dicho, he tratado de reflejar varias imágenes que serían de la misma persona. Esa misma persona tiene varias caras, por lo tanto esa persona en un pasado fue una manera, en otro pasado fue de otra manera y hoy sería esta, un ejemplo. Entonces yo he querido tratar de plasmar, como decía, en una obra, en una pintura, qué quería significar esto para una persona, digamos, de tal importancia desde el punto de vista psicológico, de poder llegar con una imagen de esta. Es decir, he tratado de resumir en una sola obra todo lo que él ha estudiado en años. O sea que va para él mis felicitaciones, por un lado, y por otro lado, mi agradecimiento porque me hizo estudiar un poco lo que es transgeneracional, porque me dedico a otra cosa y por lo tanto lo felicito. Esto es para él. Abel, muchísimas gracias, me ha encantado. No, nos encanta conectar esta rama de arte con lo que entrevistamos aquí porque al final yo soy una persona creativa pero también racional, hablamos de salud mental y creo que casar todo en una vida más humanista, conciencia, creo que nos llena y agradezco mucho a Abel su trabajo. Y hoy no quiero despedir el programa solo, porque te sabes la frase de despedida, me consta que muy bien, porque llevas tatuado de Truman Show. Sí. Entonces vamos a hacerlo juntos. Ya sabéis que en todos los programas me gusta recordaros que hacemos esto para contar historias de verdad, pero sobre todo para dejar ver que los sueños más grandes que tengas se pueden conseguir. O sea, cierra los ojos, sueña fuerte y no escuches a nadie, vea por lo que realmente quieres. Y por si no nos vemos... Buenos días, buenas tardes y buenas noches.